Y en esta mañana queremos pedirte que por medio de tu Santo Espíritu hables a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Por favor, incomoda nuestra carne, te lo pedimos, Señor. Quebranta nuestro corazón si es necesario, Señor. Transforma nuestra vida para que podamos, Dios Todopoderoso, presentarnos ante ti como una ofrenda viva, presentarte nuestro corazón con entrega total, Dios Todopoderoso, pues tú te lo mereces, tú eres digno merecedor, Señor, de nuestras vidas, pues tú has pagado por nosotros a precio de sangre. Gracias, Señor, por salvarnos, por redimirnos y por darnos el privilegio de poder estar aquí reunidos para escuchar tu palabra de vida y tu palabra de amor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy nos encontramos en el inicio de la pausa, ¿verdad?, que estamos haciendo en nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Si Dios lo permite, ya en enero vamos a seguir con Mateo capítulo 6, pero por ahora, en estas próximas semanitas, yo sí quisiera que fueran tiempos de preparación, que prepararemos nuestro corazón para recordar, como les dije un segundo, la llegada de nuestro amado Salvador, e incluso, bueno, ¿por qué no usar la excusa de esta semana que viene de preparar nuestro corazón en agradecimiento con el Señor también? Y por eso en el día de hoy quisiera que centráramos nuestra atención en un pasaje de la Biblia que lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 11, es donde quisiera que pudiéramos centrarnos en el día de hoy. Voy a leerlo desde el versículo 9 para que tengamos un poquito de contexto. Juan capítulo 1, del versículo 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esa es la palabra de Dios, mi querida familia, que incomoda nuestros corazones porque nos empieza a abrir, ¿verdad?, nuestro entendimiento a ver qué es lo que estaba pasando y por qué en la palabra de Dios se habla de esta triste realidad. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por medio de estas palabras vamos a ver en el día de hoy la ingratitud de las personas en la época de Jesús, pero también poder reflexionar de alguna manera cómo muchas veces tú y yo actuamos de la misma o de manera similar a la gente que estaba en la época de Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo actuamos con ingratitud con el Señor? Y por eso me gustaría que aprovecháramos estos festejos de la semana que viene para que podamos acercarnos al Señor y decir: Señor, yo quiero acercarme siempre a ti con un corazón agradecido. No quiero hacerlo solamente una vez al año con la excusa que la sociedad, o al menos en este país, lo hace, sino que constantemente quiero acercarme a ti con un corazón agradecido. Quiero conocerte, quiero recibirte y no caer en lo que asevera Juan en el versículo 11, que dice que a los suyos vino y no le recibieron, sino que con agradecimiento podamos entender lo que Él ha hecho por nosotros. Agradecimiento primero ¿a quién? A nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Y luego que de esa gratitud empiece a rebosar nuestra copa para que también seamos agradecidos con todas las personas que nos rodean. Pero para empezar, a mí me gustaría que pudiéramos pensar un poquito, imaginar qué estaba pasando en el tiempo de Jesús en esa época. Que pudiéramos imaginar a las personas, que pudiéramos imaginar sus reacciones, ¿verdad? La manera, los tonos de las palabras que tal vez ellos usaban, las acciones, ¿verdad? En sus miradas, en su caminar, en su empujar tal vez, que pudiéramos tal vez poder llegar a comprender los lugares en los que Jesús estuvo y cómo una y otra vez siempre Él recibió ingratitud. Que pudiéramos realmente pensar en las personas que estaban en ese lugar, que pudiéramos sentirlo, ¿verdad? La incomodidad, que pudiéramos sentir el mismo dolor o esa presión, esa tensión, ¿verdad? En los lugares donde Jesús estaba, y muchos, por no decir que todos, le estaban en lugar de dar agradecimiento, le estaban dando ¿qué? Un corazón ingrato. Si nos ponemos a pensar, todos los milagros, todas las señales que Jesús hizo, todas las maravillosas verdades que Él proclamó con su propia voz entre ellos, debería haber movido el corazón de estas personas a tener alegría, ¿cierto? Todo lo que Él dijo y todo lo que hizo debió haber generado en estas personas deleite y gratitud. Pero tristemente ellos desecharon
a su Salvador. A los suyos vino y no le recibieron. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Es como si lo hubieran tratado como su peor enemigo, aún él habiendo venido como el mejor amigo, ¿verdad? El mejor amigo que pudo haber venido a este mundo, y estas personas lo tratan como su peor enemigo. Y eso nos hace empezar como a recordar tantas historias y tantas situaciones por las cuales Jesús tuvo que pasar, y los evangelios la van narrando, ¿verdad? Una por una. Recordando, por ejemplo, cuántas personas se beneficiaron de las sanidades del Señor. Cuántos ojos no fueron abiertos y pudieron ver la luz después de tanto tiempo. O incluso cuántos ojos fueron abiertos y pudieron ver la luz por primera vez. A cuántos oídos les permitió escuchar milagrosamente el sonido de su majestuosa voz. Oídos que no habían escuchado nada desde el nacimiento, y lo primero que pueden escuchar es la voz de Jesús. Cuántos inválidos y cuántos enfermos ahora podían correr con libertad después de haber recibido tan solo un toque de nuestro amado Salvador. Y aún así, con todo lo que Jesús hizo, con todas las sanidades, con todos los milagros y señales, todo lo que hizo con ellos, fueron muy pero muy pocos los que verdaderamente se hicieron seguidores genuinos, como lo hablábamos hace unas semanas. ¿Cuántas personas estaban siguiendo a Jesús? Multitudes. Pero ¿quiénes eran realmente seguidores genuinos del Señor? ¿Quiénes realmente entendían quién era Él? ¿Quiénes realmente vivían como para Él? ¿Quiénes realmente entregaban su corazón en gratitud sabiendo que estos milagros eran solamente posibles de la mano divina del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos verdaderos seguidores genuinos tuvo Jesús en su época? Y hay un número en la Biblia. Hechos 1:15 dice que había más o menos 120 discípulos. 120 personas comprometidas, entregadas completamente al Señor. Y si nos ponemos a pensar, Jesús no sanó solamente a 120 personas. Yo no. Jesús no solamente estuvo con 120 personas desde el momento en que empezó su ministerio hasta que fue a la cruz. Pero la Biblia nos narra que había más o menos 120 discípulos. Y es triste ver cómo en el día de hoy se ve algo tan pero tan similar. ¿Cuántas personas dicen ser seguidoras de Cristo, siguen estar agradecidas con el Señor? Pero por ejemplo ver este lugar y uno dice, deberían haber multitudes, deberían haber más personas, pero solamente somos unos pocos, solamente hay un poco remanente que tiene un corazón entregado y agradecido con el Señor. ¿Cuántas personas deberían estar siguiendo a Jesús en ese momento? Multitudes, millares, y sin exagerar podemos decir que miles, porque en un momento 5,000 personas fueron alimentadas por él. Pero con el pasar del tiempo, dice la Biblia que más o menos 120. Y a los que les gustan los números y a los que les gusta imaginarse cantidades y millares, uno compara 5,000 personas con 120 y uno dice, se siente el hueco, se siente el hueco. Uy, ¿dónde están los demás? ¿No eran 5,000 los que estaban detrás de nosotros? Y nos quedamos solo nosotros. Bueno, Jesús, seguimos contigo. Agradecidos estamos contigo. Pero es que increíble cómo esto nos hace pensar que Jesús no solamente había sanado a 120 personas. Y podemos decir con autoridad de la Biblia que no exageramos cuando decimos que fueron miles de personas que se beneficiaron del poder y de la misericordia de Jesús. Y aún después de recibir semejante bendición, no lo adoraron. Aún después de recibir semejante bendición, no lo recibieron. Aún después de venir a ellos con semejantes bendiciones, no lo conocieron. Y nos hace pensar un poco en lo que hablábamos la semana pasada. Cómo la falta de fe usualmente conduce a la falta de agradecimiento. Este grupo de personas, millares y multitudes que estaban, por decirlo así, detrás de su milagrito y lo recibieron, no tenían su fe puesta en él como el Mesías y como el Salvador. Tal vez lo veían como alguien que les podía ayudar con sus situaciones personales y hacía estos milagros maravillosos. Pero su falta de fe en reconocerlo como el Mesías los llevó ¿a qué? A vivir en una separación de él, estando detrás de él, pero su corazón desagradecido e ingrato no estaba realmente entregado como para él. Falta de fe y falta de agradecimiento.
Aún Jesús cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a venir a hacer, y no lo entendieron. El viernes en la clase hablábamos un poquito también de este tema, como muchos aún fuertes en la fe llegaron como Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú verdaderamente? Y la falta de fe poco a poco empieza como a hacer temblereque en nuestro corazón. Pero Jesús lo asegura y lo asevera, no solamente por sus acciones, que sanó enfermos, que le dio vista a los ciegos, que le dio oído a los sordos, que hizo saltar como liebres a los cojos, sino que lo asevera con la Biblia. Dice, busquen en el Antiguo Testamento qué es lo que se decía de que yo tendría que venir a hacer, y lo cumplió al pie de la letra. Y aún así la gente no lo conoció. Aún estando en medio de ellos, no lo conocieron como Mesías, y su fe realmente no estaba puesta en el Salvador. Su fe estaba puesta en el milagro. Su fe no estaba puesta en el dador de vida. Su fe estaba puesta en el lugar equivocado. Y poco a poco empezamos a ver cómo este gran grupo de multitudes no puso su fe en Cristo, y su corazón se llenó de ingratitud. Cuán grande fue la ingratitud de todas estas personas. Imaginémonos realmente la ingratitud, y creo que todos aquí hemos recibido ingratitud de personas cercanas a nosotros. Pero para no hablar de nosotros, hablemos de lo que experimentó Cristo Jesús en ese momento, de las personas de las cuales le debían sus ojos a Jesús. Él los sana milagrosamente y les da la vista. Y ahora esta persona está como en deuda. Señor, tú me diste mis ojos de vuelta. Y con el tiempo, sus ojos ya no estaban puestos en el Salvador. ¡Qué ingratitud y qué hipocresía! Que cuántas personas fueron destapadas, ¿verdad?, sus oídos para que oyeran nuevamente, y en ingratitud muchos no quisieron volver a escuchar la voz de Jesús. ¿O no es eso ingratitud? Te doy algo y ahora no lo quieres usar como para acercarte y estar conmigo. ¿Cuántas personas de manera ingrata, verdad, nunca volvieron a proclamar el nombre de Jesús, aún después de haber estado mudos, incluso desde nacimiento, y Jesús con un milagro les dice, habla, ahora puedes hablar, y emocionados por un momento, pero en su ingratitud, su boca no volvió a proclamar el nombre del Salvador? ¿No es eso ingratitud? Es la triste realidad, ¿verdad? Que muchos eran sanados, pero pocos realmente creían en Jesús como el Salvador. De todos los seguidores que él tuvo, de todas las personas que buscaban su milagrito, la gran mayoría de todas las personas que lo recibió en su entrada triunfal en Jerusalén, ¿sí se acuerdan qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban ahí, es que saludándolo, y llegó Jesús, llegó el Mesías, llegó el que nos está haciendo los milagros, y triunfalmente entra en un pollino en Jerusalén, y toda esta gran multitud que aparentemente por fuera mostraba agradecimiento, que aparentemente por fuera mostraba una entrega total a él, le decían con palmas y todo, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unas semanas después eran las mismas personas que gritaban a una sola voz, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿No es esto ingratitud? Por esa falta de gratitud vemos realmente y nos revuelve, nos incomoda de decir, Señor, uy, pero qué gente tan ingrata. Y ya vamos a ir viendo que uno puede decir, bueno, Señor, los únicos ingratos fueron los que padecían físicamente, y ya como estaban sanados, pues no volvieron a ti. Pero tristemente la ingratitud no se ve solamente en los que recibieron un milagro físico. ¿Qué pasó con aquellas personas que escuchaban, que estaban bien, que no necesitaban un milagro físico, pero su espíritu estaba seco y muerto y no entendían la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces Jesús viene a ellos actuando como aquel gran maestro, como dice la Biblia, que les enseñaba con autoridad? ¿Quién es este que enseña con tanta autoridad?, decían los evangelios. ¿Y cuántas veces él proclamaba grandes verdades? Él no era tacaño con las verdades. Él no afanaba sus enseñanzas, él entregaba absolutamente toda la verdad que estaba contenida en la palabra de Dios. Generosamente fluía de su boca, y aún esto encontró ingratitud.
Qué triste realidad que alguien esté dispuesto a darte todas las verdades maravillosas de Dios que fluyan de su boca generosamente y esto encuentre ingratitud. Ellos no se podían quejar de los sermones de Jesús, ¿o sí? El mejor predicador hasta el día de hoy y lo será por toda la eternidad. El mejor maestro, el Mesías mismo, pudiendo haber enviado a otro, él dice, yo también voy a enseñarles. Yo no solamente vine aquí a morir por sus pecados, yo les quiero enseñar que vean al Padre, que me vean a mí como Cristo a través de las Escrituras. Y Él, una y otra vez, por medio de sus sermones, proclama maravillosas realidades. Y hasta el día de hoy vemos cuán maravillosos y cuán profundos fueron los sermones de Jesús. Yo no sé si ustedes de verdad pueden entender el peso y la profundidad de cada palabra que salía de la boca de nuestro Salvador. El solo hecho de pensar que llevamos 5 meses hablando solamente del primer sermón de Jesús y no lo hemos terminado, nos hace pensar, wow, Señor, hay tantas riquezas en tus palabras. Y ahora imaginémonos aquellas personas que estaban en ese momento de primera mano, sentados en primera fila, escuchando la misma dulce voz de Jesús predicar estas palabras y no apreciaron su riqueza, pudiéndolo escuchar directamente de Jesús, pudiendo deleitarse con su dulce voz. Y nos hace pensar que las enseñanzas de Jesús como que cada vez eran más incomparables, más magníficas, los ejemplos que él usaba para que ellos pudieran sentarse a escuchar gratamente verdaderas palabras que venían de Dios. Y no lo supieron apreciar. Ningún sermón de Jesús llevó a la gente a dormirse porque sus palabras siempre tenían no solamente poder y autoridad, sino que él les hablaba de una manera tan clara y tan viva que mantenía la atención de las personas puestas en todo momento. En ningún momento nadie se quedó dormido de escuchar a semejante predicador compartir la palabra de Dios. Y es chistoso y hasta curioso, hablamos en la clase, como aún grandes apóstoles que sí predicaban la palabra del Señor con denuedo y con poder, pero aún a estas personas la gente se les dormía. Hablamos de un muchacho que se llamaba Eutico, que se durmió cuando Pablo, de todos los predicadores y apóstoles, Pablo estaba predicando y esta persona se duerme. Y es lo mismo que pasa en el día de hoy a veces. Pero a Jesús nunca le pasó eso, porque sus palabras contenían tanto poder y se podía relacionar de una manera tan directa con las personas a las que estaba hablando, que contenía no solamente verdades, sino que mantenía la atención de ellos. Y todas estas palabras que fluían generosamente de la boca de nuestro Salvador debieron haber sido tesoros grabados en el corazón de las personas, pero no lo fue así. Esos tesoros no fueron grabados en sus corazones, sino que más bien Él tuvo una paga por decirles la verdad. Y yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Él les enseña en Nazaret, ¿verdad? Él les está hablando maravillosas verdades, Él les está hablando al arrepentimiento, Él les está llevando a que pudieran llegar a encontrar la vida eterna en Él. ¿Y qué hacen las personas de Nazaret? Se lo llevan hasta la punta de un monte para tirarlo por un precipicio. ¿No es eso ingratitud? Cuando estuvo en el templo, hablando de lo que debería ser el lugar de verdadera adoración, ¿cuántos no agarraron piedras y querían apedrearlo y sacarlo de allá? ¿No es esto ingratitud? El pago de todas sus palabras, todas las palabras de Jesús, el pago en lugar de ser agradecimiento fue ingratitud. Los hombres le devolvieron mal por bien. Y una y otra vez, a la luz de la Biblia, ¿cuántas veces vemos que las acciones de Jesús fueron retribuidas con ingratitud? Acciones, todo lo que Él decía, todo lo que hablaba, ingratos, ingratos, ingratos. Hacía milagros y que decían, no, eso los hace por Belcebú. Ingratos. Iba a hablar con los doctores de la ley y ellos no le escuchaban. Y Jesús, bueno, entonces yo voy a hablar con los pecadores y con los que colectaban los taxes. ¿Y qué hacía la gente? Mírelo, ahora es un borracho. Mírelo, ahora se la pasa con pecadores. Ingratos. Nadie
Nadie le dio a Jesús el agradecimiento que él se merecía. Todas las acciones y todas las palabras de Jesús en ese momento fueron retribuidas con ingratitud. E incluso lo podemos ver cuando él habla algunas veces. O sea, él era un ser humano. Él estuvo en este mundo y sentía como tú y yo. Él estuvo en este mundo y sus emociones también eran afligidas. ¿O será que es que a nosotros no nos duele cuando la gente es ingrata con nosotros? ¿Será que cuando un padre, una madre hace algo por sus hijos y sus hijos le dan la espalda y ni se dan cuenta a veces, no aprecian lo que se les da? ¿No es eso ingratitud? Y la pregunta más profunda es, ¿no te duele eso? A nivel social, cuando un mejor amigo tal vez nos da por la espalda, después de que nosotros hemos sido generosos y buenos con ellos, ¿no es eso ingratitud y no nos duele? Claro que nos duele. Y muchas veces nos imaginamos que Jesús era el hombre, ¿verdad? Lleno de valor y sí, bueno, lo escupían, pero él se limpiaba y ya, él decía, está bien. Pero él le dolía. Él tenía emociones. Jesús lloró. Jesús se entristecía y una y otra vez. Se conmovía de ver la condición de esta generación ingrata. Y lo podemos ver en sus preguntas, ¿verdad? Aunque directamente él no lo dice, podemos entender un tono como entre de tristeza. En Lucas 17 él nos habla de una situación muy peculiar, de que él habla con un leproso al cual había sanado. Y aún esta pregunta nos muestra esta realidad que muchos quieren negar. Nos cuesta aceptar que el ser humano es ingrato. Dice esta narración que Jesús sanó a 10 leprosos. Y de estos 10 leprosos, ¿cuántos se devolvió? Uno solo se devolvió. Y aquí en el día de hoy solamente nos gusta hablar del que se devolvió. Tú tienes que ser como aquella persona que se devuelve a tu Salvador, al que te da el milagro, ¿verdad? Solo hablamos de la persona que se devolvió. Pero es más importante ponerle atención a la pregunta de Jesús y nos permite ver algo más profundo de lo que muchas veces no nos gusta ver y de lo cual no hablamos. ¿Qué dice Lucas 17 del 11 al 19? Dice, ¿no son 10 los que fueron sanados? Vamos a leerla toda la historia para que tengamos aquí. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dando gracias. Y este era el samaritano. Hasta ahí todo bien. Y muchas veces hablamos solamente hasta ahí. Hay que darle la gloria a Dios. Claro que sí, siempre hay que darle la gloria a Dios. Pero este pasaje no se termina en que esta persona se devolvió y le dio la gloria a Cristo. Hay algo más. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están estos ingratos? ¿Dónde están estas personas que no le quieren dar la gloria a Dios? Dice, no hubo quienes volviesen y le dieran la gloria a Dios, sino este extranjero. De todos los que yo he hecho milagros, de todos a los que he podido mostrarle la gloria y la exaltación, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y los 9, no se sabe qué pasó con estas personas. Sabemos que el samaritano se deleitó en la presencia del Señor. En su agradecimiento mostró su fe. En su agradecimiento mostró que su fe lo llevó a ser una persona salva. Y no solamente sana, sino salva. Porque supo quién era verdaderamente Jesús. El Mesías, el Salvador. Y eso nos permite ver la relación que hay entre la fe y el agradecimiento. Pero es triste ver cómo una y otra vez todo lo que Jesús hacía, ¿con qué se le respondía? Con ingratitud. Manso y humilde, Jesús no recibió gratitud por tanto amor y por tanta entrega.
Él no recibió nada a cambio. Y tal vez podríamos decir que bueno, que de vez en cuando alguien aparecía como con un granito de agradecimiento, pero como regla general, la única respuesta de amor y de compasión fueron gritos que exigían una crucifixión. Como regla general, podemos ver que aunque Él mostró humildemente mansedumbre, amor, entrega total, la respuesta siempre fue odio, para que lo llevaran a un madero, para que muriera. Él haciendo el bien y los hombres le contestaban con el mal. Y entre más leemos los evangelios nos damos cuenta y nos hace pensar que entre más vivió Jesús en este mundo, más conocía de manera práctica la ingratitud de las personas. Él vivía por ellos. En obediencia, Él entregó su vida. Él vivió primero para la gloria de Dios y luego para amarnos. Todos los días Él comía y bebía el bien para hacérnoslo a nosotros. Eso era lo que Él hacía todos los días. Él negó su voluntad, Él negó sus anhelos, Él negó muchas cosas que tal vez le hubiera gustado hacer para hacerle el bien a los demás. Jesús era como nosotros cuando estuvo aquí en la tierra. Yo me imagino a Jesús, cómo me hubiera gustado quedarme aquí en esta playita del Mar de Galilea un ratico más, está bonito el clima, pero no, tenemos que ir a predicar, tenemos que ir a sanar, tengo que ir a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Y negando muchos anhelos y muchos deseos, Él seguía mostrando generosamente amor, mansedumbre y entrega total por el ser humano. ¿Y qué hacían las personas? Ingratos. Es una triste realidad. Pero es que a nosotros no nos gusta pensar que Jesús tenía anhelos. No nos gusta pensar que Jesús, como tú y yo, le gustaba hacer cosas. Él era carpintero de profesión, ¿sí sabían, verdad? ¿Será que alguien que le gusta esto de vez en cuando dice, venga a ver si yo quiero hacer hoy una mesita, una silla, de pronto practicar otra vez mis habilidades para que no se me olvide? A la gente que le gusta hacer estas cosas disfruta hacerlo. Pero la Biblia registra que ya él no pudo volver a hacer nada más de esto porque estaba en una entrega total al llamado que necesitaba cumplir. ¿Y cuántas veces nosotros no vivimos de esa manera? Y muchas veces yo no voy a ayudar a tal persona, o no voy a la iglesia, o no oro, o no leo la Biblia, porque prefiero hacer esto que hace tiempo no hago, que es que me gusta, ¿verdad? Y es bueno, nuestra carne. Pero Jesús renunció a todos sus anhelos. Él se negó a sí mismo. Él renunció y se dedicó a buscar y salvar a los perdidos. Imagínense cuántos días caminando del Mar de Galilea al Mar Muerto, a Jerusalén. Imagínense cuánto tiempo él tuvo que estar caminando con las mismas sandalias, adolorido, ¿verdad? Porque o será que a él no le dolían los pies. Y la gente ingrata. ¿Cuántos días él no tuvo que caminar de un lado a otro para proclamar verdades maravillosas? Y la gente no solamente que despreció y no fue agradecido con esa jornada, ¿verdad?, de caminata en medio de los calores para que le hablara, sino que también fueron ingratos con todo lo que él les decía. Es triste ver cómo la gente actúa en ese momento. Es triste ver que siempre recibió ingratitud cuando él estuvo en este mundo, aún después de entregarlo todo por ti y por mí. Es triste ver que aún ellos buscaron quitarle la vida. No solamente a hacerle el feo o no invitarlo a sus casas, a quitarle la vida. Y esto cada vez nos hace pensar cuán grande es la ingratitud del ser humano. En sus últimas horas, él sufría un gran dolor por esos mismos ingratos. Y él soportó una corona de espinos que estaba clavada cada vez más fuerte en su cabeza. Por los mismos ingratos, él permitió que sus brazos fueran extendidos de extremo a extremo y fueran salvajemente martillados. Por los mismos ingratos, él dejó que su costado fuera traspasado con una lanza. Y esa misma multitud ingrata lo rodeaban. ¿Pero saben por qué lo rodeaban? Para burlarse de él. La misma multitud ingrata que antes lo seguía por los milagros, ahora lo rodeaban para insultarlo, para burlarse. ¿Quién te está golpeando? ¿Quién te está escupiendo, profeta? Sálvate, quítate tú esos clavos, bájate tú de la cruz y puedes salvarte. Y cada vez vemos cómo la ingratitud
empieza a tornarse en algo cruel y despiadado. Pero la ingratitud del ser humano no termina ahí. Uno diría, bueno, ya murió el Señor en la cruz, ya la gente por fin va a ser agradecida. ¿Y saben qué pasó aún después de morir y después de ser llevado a la tumba? Al tercer día Él resucita de entre los muertos con poder y gloria, como estaba escrito. Y Él hubiera podido haberse ido derechito para el cielo, ¿o no? Yo, ¿para qué me voy a quedar aquí en este mundo que solamente es un mundo ingrato, que no apreció mi muerte? ¿Para qué me voy a quedar en el mundo? Pero Él resucita al tercer día y en lugar de ir directamente a la gloria de la presencia de Dios, se queda aquí en la tierra por 40 días para seguir siendo de bendición a las personas. Y lo único que recibe en esos 40 días, ¿saben qué es? Ingratitud. Aún después de su muerte y su resurrección, recibe ingratitud. Muchos llenos de duda. ¿Será que realmente resucitó? Otros no lo creían. Tanta fue la ingratitud de las personas que llegaron a inventarse historias. Dice que su cuerpo había sido robado y hasta el día de hoy muchos dicen que Él no resucitó. ¿Qué ingratitud es la del ser humano? La ingratitud cada vez es más cruel e incluso llena la mente de locura, endureciendo el corazón del ser humano ante un rey amoroso. Y uno podría quedarse en decir que no todos fueron crueles. Podríamos decir que no todos fueron ingratos, que esos fueron solamente los que Él quiso sanar y después fueron ingratos, que fueron solamente los fariseos y la gente de Jerusalén que fueron los ingratos, pero no, hubieron otros que fueron cercanos a Él, que ellos no fueron ingratos. Y sería un gran error pensar de esa manera. Por eso no podemos olvidarnos también la vida de los discípulos, sus compañeros más cercanos, quienes también cayeron ante el veneno de la ingratitud. ¿O será que no se ve la ingratitud en las palabras que salían de la boca de aquel que dijo, ¿y por qué desperdician dinero en ese aceite para ungir los pies de Jesús? Una persona tan cercana a Él, ¿no suena ingrato? ¿Y por qué desperdician plata en ese aceite para ponerlo en los pies de Jesús? ¿No se ve la ingratitud de ellos? En lugar de ser generosos y permitir a Jesús que tuviera un lugar donde reposar su cabeza, no lo hicieron. ¿Qué decía Jesús? ¿De dónde vivía y dónde dormía? ¿Sí se acuerdan? Las zorrillas tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿No es ingratitud esto de parte de sus discípulos? Teniendo techo, teniendo un hogar, decirle, Jesús, ven, duerme aquí, te presto mi cama, ven, lo que sea. Mira esta almohada nueva, te la regalo. Pero Él dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y lo compara con animales como tan salvajes. Las zorras tienen guaridas y los aves del cielo tienen nidos, pero yo no tengo dónde poner mi cabeza. ¿Será que no se ve la ingratitud de los más cercanos que en lugar de orar por lo menos una hora en los tiempos de aflicción de Jesús prefirieron dormir? ¿No se ve la ingratitud de cómo los más cercanos a Jesús, uno fue un traicionero y el resto del grupo fueron unos cobardes? ¿No se ve la ingratitud ahí, aún de las personas más cercanas? Ninguno de ellos estuvo ahí para servir de algo. Todos huyeron. Todos estaban buscando su propia seguridad y todos, absolutamente todos, abandonaron a Jesús. Y aunque solamente nos gusta señalar a Pedro porque él fue el que negó a Jesús, ¿verdad? Y dijo, después de que el gallo cante, vas a darte cuenta que tú me vas a negar. ¿Y cuántas veces dijo, no conozco a este hombre? Ah, pero tú hablas como él. No, yo no conozco a ese hombre. Yo no lo hemos visto con él. Yo no conozco a ese hombre. Y huye, corriendo. Y hablamos solamente que Pedro fue el que negó a Jesús de esa manera. Y se habla de la negación de Pedro. ¿Y qué es la negación de los otros discípulos? Parecida a la situación de los leprosos. ¿Y dónde están los otros 9? Los mismos discípulos. Pedro no fue el único que negó a Jesús. Tal vez verbalmente está registrado. Pero si nos ponemos a pensar en el resto de los discípulos, en el interior de todos ellos, las mismas palabras se repetían una y otra vez en su mente y su corazón. Nosotros no conocemos a ese hombre. No conocemos a ese hombre.
Y cada vez vemos que la ingratitud es un veneno que llega no solamente a los que están, entre comillas, alejados de Jesús, sino también a los más cercanos. Pensar en la vida de los discípulos de esa manera, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿No se llama eso ingratitud? ¿Qué podría ser peor que la ingratitud de las personas más cercanas? ¿Qué podría ser peor que la ingratitud de las personas más íntimas? En pocas palabras, yo creo que podemos asegurar que no hubo ni siquiera una persona fiel en ese momento. Todos, absolutamente todos, los que recibieron bendiciones físicas de Cristo, los que escucharon palabras de verdad, y aún los discípulos que estuvieron con Él 3 años en ese ministerio maravilloso, todos, absolutamente todos, fueron marcados con la ingratitud. Y ese veneno muestra la dureza del corazón del ser humano. Y podríamos caer en un grave error, mi querida familia, de solamente quedarnos con señalar a todas estas personas de las cuales hemos hablado por su ingratitud. Sería un grave error simplemente señalar a los que fueron sanados, a los que escucharon o incluso a sus mismos discípulos. Sería un grave error si no nos damos cuenta que también nosotros sufrimos del mismo mal. No podemos olvidarnos que nuestro ingrato corazón también tiene parte de ese mismo veneno de la ingratitud. De que tú y yo también muchas veces somos ingratos con el Señor. Es uno de los males que consume al ser humano. La ingratitud es uno de los males que no solamente destruye nuestra relación con Dios, sino también destruye nuestra vida con las personas que nos rodean. Pero hasta que tú y yo no podamos ser agradecidos genuinamente con nuestro Salvador, no vamos a poder verdaderamente ser agradecidos con quienes nos rodean. Y más específicamente hablando, no vamos a poder expresar el tipo de agradecimiento que Dios espera de nosotros. No es el agradecimiento que el mundo dice, ay, recuerda lo que te hicieron. Sea agradecido solamente cuando son buenos contigo. El agradecimiento que Dios nos está mandando a hacer es completamente diferente. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Pero no podemos dejar que nuestro corazón sea consumido con la ingratitud. Que empecemos a vivir como esas personas que muchas veces han recibido vista, han recibido oído y ya no quieren ver al Salvador, ya no quieren oír al Salvador. ¿Cuántas personas inválidas no podían mover sus pies y Jesús viene y los sana? Y de estos podemos preguntar, ¿cuántos de ellos usaron sus piernas para dedicarlas a caminar detrás de las huellas de Cristo? ¿Cuántas de estas personas que recibieron movilidad nuevamente corrían con alegría y con gozo dando vueltas alrededor de Cristo? ¿Cuántos? ¿No fueron muchos más los que fueron sanados? Y solamente habían 120 discípulos más o menos, dice la Biblia. Es lo mismo que vemos en el día de hoy. ¿Cuántas personas han escuchado el evangelio de salvación, verdad? Han encontrado gozo, esperanza, verdad? Han recibido ese milagro de parte de Dios. Sus ojos han sido abiertos a la verdad bíblica y ahora pueden entenderla un poquito más claramente. Dios les ha dado la capacidad y el privilegio de poderse congregar, de poder ir a la iglesia, de poderse disfrutar del amor de los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo. Y aún así, el ser humano actúa de la misma manera como actuaban aquellos en la época de Jesús. Sí, tú me has dado vista, Señor, pero yo no quiero ver tu palabra. Y le dan la espalda a la Biblia. Sí, Señor, tú me has abierto mis oídos a tus maravillosas verdades, pero en mi gratitud ya yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero escuchar que digan lo mismo. Señor, en tu misericordia me has hecho libre para correr a tu presencia, pero en mi ingratitud prefiero correr detrás de otras cosas. Mis pensamientos están detrás de otras cosas. Mis emociones están detrás de otras cosas. Y poco a poco empezamos a ver que nuestro corazón ingrato no es muy diferente al corazón de aquellos que estaban en la presencia de Cristo, cara a cara con Él. Vino a los suyos y no le conocieron. Vino a los suyos y no le recibieron. Y la pregunta para nosotros es, Él vino a nosotros. ¿Será que realmente lo recibimos? ¿O nuestro corazón ingrato solo buscaba una bendición? Y si tú lo has recibido y Él está en tu corazón, ¿cuántas veces has permitido que la ingratitud te aleje
de ellos, de Él, así como los discípulos. Si tal vez tú has entregado tu corazón a Cristo, Él ha abierto tus ojos y has podido ver la vida y la esperanza. Pero con el tiempo los afanes del mundo, las preocupaciones, las cosas materiales, tu misma familia, cualquier cosa que esté a tu alrededor te ha llevado a desviar tu mirada y ahora vives en ingratitud. Estamos actuando entonces igual a los discípulos. Yo no conozco a ese hombre. ¿Tú vas a la iglesia? No, sí, de vez en cuando yo voy. Sí, no, yo tengo un lugar. ¿Haces tu devocional todos los días? No, yo leo mi Biblia. Son las respuestas que usualmente se escuchan. ¿Oras todos los días? Yo le pido al Señor cositas. ¿No es esto ingratitud? Son otras palabras disfrazadas en decir, yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a Jesús. No podemos negar, mi amada familia, que hay ingratitud en nuestros corazones. No podemos negarlo. Y aunque tú puedas decir que sí, que tú le das gracias al Señor, que tú eres agradecido con Él, la manera más certera de que tú puedes asegurar de que hay ingratitud en tu corazón es cada vez que caes en pecado. Cada vez que tú pecas es una medida de ingratitud que sale a la luz. Porque aunque Él murió por nuestros pecados y entendemos lo que Él hizo por nosotros, somos ingratos cuando nos descarriamos y nos salimos del camino de la justicia. ¿O no es ingrato tratar de construir algo que ya fue destruido, que fue malo para nosotros? ¿No es ingrato que nosotros sepamos que Cristo vino para destruir las obras de la maldad y ahora estamos tratando de volverlas a construir? ¿No es ingrato pensar en todo lo que Él ha destruido que no era bueno para nosotros y ahora nosotros estamos mirando, inventando maneras para volver a construir algo que Dios ya nos mostró que no es bueno para nosotros? Cada vez que tú pecas, y dice la Biblia que todos pecamos, si no haríamos mentiroso a Dios, cada vez que tú pecas, sale una luz de ingratitud de tu corazón, aun cuando tú dices que eres agradecido con Dios. Así que para vivir en gratitud con Dios, mi amada familia, más que decirlo, es algo que debemos vivir. ¿De qué me sirve a mí decir si yo estoy agradecido con Dios si mis acciones no lo muestran? Como este grupo de personas, ¿cuántos decían gracias, gracias Jesús? Pero con el tiempo sus acciones no lo demostraban. En el día de hoy, ¿cuántas personas dicen gracias Cristo Jesús, gracias Dios? Pero sus acciones no lo muestran. Como que cada vez que el pecado toca la puerta, muchas veces en salir corriendo y decirle, no, por aquí no se asome, uno le abre la puerta y le dice, bienvenido, pase. Sigue adelante, ¿qué trajiste hoy? Pecado. ¿Con qué me vas a deleitar hoy, pecado? Y la Biblia dice, ten cuidado porque el pecado está tocando a la puerta y está llamando por ti. Y cuando el pecado esté allá, en ese corazón, las acciones que tú demuestres o la decisión que tú tomes va a mostrar gratitud o ingratitud. Gratitud cuando le dices al pecado, no, yo ahora vivo como para Cristo. Ingratitud cuando abres la puerta y le dices, sigue adelante. Vamos. Somos ingratos. Y podríamos decir, ya Jonathan, por favor, deje así, ya entiendo que soy ingrato. Ya sé que soy pecador y muchas veces le abro la puerta y no soy agradecido con Dios. Pero no podemos quedarnos con pensar que ceder al pecado es la única manera en que mostramos nuestra ingratitud. ¿Cuántas veces decimos que Jesús se lo merece absolutamente todo, verdad? Todo nuestro corazón, Señor, tú te lo mereces. Yo soy tan agradecido que te entrego toda mi vida. Pero muchos hasta el día de hoy todavía tienen cónyuges, hijos e incluso amigos que se roban su corazón y prefieren estar con sus hijos, con su marido, con su mujer, con sus amigos, en lugar de estar en la presencia de Dios. ¿No es eso ingratitud? Como que cada vez queda menos para Jesús y terminan viviendo por los demás, menos para Cristo. Y hay otra decisión que tú tienes que tomar en ese momento. O los escojo a ellos, o escojo a Cristo. O la escojo a ella, o escojo a Cristo. O lo escojo a él, o escojo a Cristo. Y la decisión que tú tomes
aunque muchas veces va a ser un duro sacrificio, va a mostrar si hay ingratitud o gratitud en tu corazón. Otros de manera ingrata buscan las posesiones. Su corazón está entregado completamente a las riquezas de su vida. Invade no solamente su vida física, sino que invade su mente, su corazón, y poco a poco vemos que la ingratitud es algo más común de lo que nos imaginamos. ¿Cuántas personas dicen yo estoy agradecido con el Señor y dice constantemente estar en acción de gracias? ¿Y cuántas veces de nosotros nuestros pensamientos están por allá elevados en otras cosas? Ay, mira qué bonito lo que compré y esto, y uno se empieza a llenar la cabeza de cosas materiales, de cómo arreglar lo que se dañó, lo que hablamos hace unas semanitas, cómo nuestros pensamientos están inundados de tantas cosas y nos damos cuenta que en lugar de estar en acción de gracias con Cristo, estamos pensando en otras cosas. Y cuando tus emociones, tus pensamientos y todo tu ser esté entregado más a una cosa y menos a Cristo, y esa balanza como que no concuerda, y esa balanza debe estar todo Cristo, todo es para Cristo. Pero si no se encuentra de esa manera, hay ingratitud en nuestros corazones. Y cada vez más nos damos cuenta, es algo muy común. Es un veneno que aflige nuestras vidas día y noche. Es el mismo mal que llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios y comer de ese fruto. En lugar de estar agradecidos con todo lo que Dios les había dado en el Edén. Y Él dijo, de todo lo que está aquí, comed, todo lo que está aquí, te lo he dado yo de mi mano bondadosa, generosa y de amor. Todo, absolutamente todo es para ti. Disfrútalo, gózalo. Gózate en mi generosidad, gózate. Y en agradecimiento, ¿qué se supone que debería haber hecho el hombre? Bueno, sí, el Señor me dio todo esto. Pero la ingratitud consumió sus corazones y sus acciones de desobediencia la muestran claramente. De todo, absolutamente de todo lo que Dios les dio. Él les dice, no coman de eso, pero de aquí, todo lo que quiera. Y en lugar de ser agradecidos con todo lo que quiera, el corazón ingrato se va, yo quiero probar esto, yo quiero desobedecer, yo quiero darle la espalda a Dios nuevamente. El pecado tocó a la puerta de Adán y Eva, ¿y qué dijeron ellos? Hemos decidido ser ingratos. Hay una conexión muy clara entre la fe y el agradecimiento, pero también hay una conexión muy clara entre la desobediencia, la falta de fe y la ingratitud. Y por eso tú y yo es algo que vemos completamente frecuente en el día de hoy. Pasan todos los momentos. Y aún sin decirlo, nuestras acciones son el eco de aquellos que en algún momento gritaban crucifíquenlo. Tal vez tú y yo no gritamos crucifíquenlo, pero nuestras acciones parecieran hacer ese eco dentro de nuestro corazón. Y después nos lamentamos y nos ponemos tristes y decimos, Señor, ¿qué he hecho? Y aunque yo sé que esto no es fácil de escuchar, es necesario, mi amada familia, pues ya hemos visto las consecuencias de la ingratitud. Ya hemos visto a lo largo de la Biblia qué pasa con un corazón duro e ingrato. Y quisiéramos parar en este momento, ya no más, ya me dijo del pecado, ya me dijo de que estoy entregando mi corazón a otras personas o cosas más que a Cristo, ya no más, ya sé que soy un ingrato y un pecador, pero necesitamos seguir confrontando nuestro corazón. Aunque quisiéramos detenernos y no escuchar nada más, necesitamos confrontar nuestro corazón, porque yo sé que no es fácil, pero es necesario. ¿Cuántas veces por la gracia de Dios estamos en un nivel espiritual tan alto, verdad? En su soberanía y en su majestad, en su ternura, Él como que nos permite estar espiritualmente más firmes, nos sentimos grandes, ¿sí? Nos sentimos como que, Señor, yo vivo para ti, no me importa qué pase, yo siempre me estaré entregando a ti en todo momento. Hay momentos en los que nos sentimos que amamos a Dios con todo, ¿sí o no? Señor, wow, mi fe está firme, me siento seguro, vivimos con grandes expectativas, ¿verdad? Hay esperanza viva, como que nos comemos la Biblia, uno dice, quiero seguir leyendo, quiero seguir estudiando, quiero seguir orando. Y en su gracia el Señor nos permite estar en un nivel espiritual más alto. Y la comunión con Dios pareciera ser como tan cercana. Y de repente llega la ingratitud. Y empezamos a ser inconsistentes. Y perdemos la comunión. Y el amor que había antes se empieza a desvanecer. La esperanza se va apagando. La seguridad es cambiada por la ansiedad.
¿No se llama esto ingratitud? De cuidar esa postura espiritualmente hablando fuerte en la cual Dios nos ha permitido estar y le damos la espalda. Teniendo frente a nosotros un gran banquete espiritual con los mejores deleites, ingratamente le damos la espalda, como aquellos que se les dio la vista y en lugar de verlo a Él, se fueron tras otras cosas. ¿Qué otro nombre puede tener esto si no es la ingratitud? El pecado está a la puerta y llama. Tú toma la decisión. Nadie más la puede tomar por ti. Nadie más puede ponerle seguro a la chapa. Yo me acuerdo cuando uno vivía en la casa de uno que vivían varias personas de la familia. El último que llegue, por favor, ponga el candado y cierre aquí y deje la llave no sé dónde. Y muchas veces pensamos que nuestra vida espiritual y el pecado es de lo mismo. El último que esté conmigo, por favor, asegure ahí para que no venga pecado. El último con el que yo hablé. Y los hacemos responsables de nuestras decisiones. Los hacemos responsables cuando decimos que sí al pecado, que fue culpa de él o ella. Yo hablé con él y ella la última vez y no me dijo nada. No le puso seguro a mi corazón. No se fue sin decirme un versículo bíblico que tuviera cuidado de que el pecado iba a venir a golpearme más tardecito. ¿No es eso ingratitud? Delegar la responsabilidad a otra persona cuando se supone que yo soy el que debería decir no. Ahí está la ingratitud del ser humano. No es ingratitud la del ser humano cuando narra el nacimiento de Jesús y dicen, por todos lados María y José estaban buscando un lugar donde dormir y ya iba a nacer el bebé. Y todos los lugares, qué pena, pero no hay espacio. Dice, no hay espacio en el mesón. Todos los lugares llenos, no hay espacio para el Salvador. Y lo mismo que pasa en el día de hoy. Qué pena, pero no hay espacio en mi corazón para ti. Y llega el pecado, siga, rápido, venga. Bienvenido. ¿No es eso ingratitud? Charles Spurgeon, él hablaba sobre la ingratitud y a mí me gustaría leerles una porción. Él decía en una de sus citas, ¿cuánto hemos hecho por Jesús después de todo? ¿Cuánto lo hemos amado? O mejor dicho, ¿cuán poco lo hemos amado? Si oímos acerca de la muerte de Cristo en la cruz, escuchamos el tema tan fríamente como si se tratara de una historia trillada que nos importara. ¿Cómo es esto posible? Que escuchemos de la cruz y nuestro corazón no se conmueva. ¿Son nuestros corazones más duros que un diamante? ¿Cómo es posible que una tonta historia de una joven enferma de amor haga brotar lágrimas de los ojos mucho más rápido que la tragedia de la cruz? Son palabras duras, pero son muy ciertas en el día de hoy, mi querida familia. Que en algunos casos nos llenan de vergüenza por no estimar el valor de Cristo en nuestras vidas. Y en parte me alegra que ya casi terminamos esta predicación del día de hoy, porque quisiera estar solo. Quisiera llorar en soledad. Aún en la preparación de este tema, me dolía y mi carne quería negarse de admitir mi ingratitud. Y aunque amo al Señor con todo mi corazón, sé que soy ingrato muchas veces. Ese es el dolor del predicador, ese es el dolor que todo cristiano debería tener. Que queremos confesar nuestra ingratitud y lamentarnos ante Dios, quien a pesar de que lo amamos con todo nuestro corazón, más de una vez nuestro corazón ha sido ingrato con Él. Y es necesario terminar este mensaje, no solamente para mostrar vergüenza pública del que esté aquí parado, sino para que yo no sea el único que pueda presentarme ante el trono de gracia con un corazón arrepentido. Porque la salvación no es solamente para el que está predicando, la salvación es para todo aquel que pone su fe en Cristo y con un corazón agradecido se presenta al trono de la gracia a decir, Señor, aquí estoy, a entregarte mi vida. Gracias porque tú me has salvado, porque tú has perdonado mis pecados. Y yo no los acuso, mi querida familia, de la ingratitud, sin antes confesar y conocer la mía. Y por eso los motivos, no solamente a que reconozcamos que hay ingratitud y pecado en nuestro corazón, sino que
podamos acercarnos juntos al trono de la gracia, a encontrar perdón por nuestra falta de agradecimiento, a encontrar gozo nuevamente, los motivos a que tú y yo podamos reconocer que aunque hay ingratitud en nuestro corazón, podamos correr a la esperanza que está en Cristo, esa esperanza que muchas veces sentimos como que se ha perdido. Y podamos correr desesperadamente y lo más rápido a los pies del Señor, como cantábamos esta mañana. No prefiero, Señor, cualquier otro lugar. Yo quiero estar tirado y postrado a tus pies, reconociendo que una y otra vez te he fallado. Y me humillo y me tiro y me arrastro ante ti, Señor, porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, sino un hombre de labios impuros? Decía Isaías. ¿Quién soy yo si mis pensamientos están constantemente alejándose de ti? ¿Quién soy yo, Señor, si mis acciones no demuestran entrega y amor? ¿Quién soy yo? Y aún así, en tu gracia y tu misericordia, tú me recibes. Aún en tu gracia y tu misericordia, extendiste tus brazos de extremo a extremo, y aún siendo yo ingrato y pecador, tú moriste por mí. Esa, familia, es la esperanza que tú y yo tenemos, de poder renovar nuestro agradecimiento en Cristo Jesús, no en nada ni en nadie más, solamente en Cristo nuestro Salvador. Y nos hace pensar en la ingratitud que tal vez un amigo cercano nos haga vivir, ¿verdad? Esos golpes de espalda que dijimos que nos dieron por la espalda, alguien que a tanto amábamos. O la ingratitud de los hijos con sus padres. Y decimos, eso es lo peor de lo peor. Pero con todo lo que hemos venido hablando en el día de hoy, podemos decir que eso no se compara con la ingratitud de nuestro corazón con nuestro amado Jesús. No se compara, no llega ni siquiera a estar a las faldas de un monte. Nuestra ingratitud, mi querida familia, es un pecado que necesitamos dejar atrás. Y creo que todos aquí sabemos ese tipo de heridas que la ingratitud causa. Creo que hasta el día de hoy muchos cargamos llagas en nuestro corazón por personas que han sido ingratas con nosotros. Y Jesús mismo también tuvo que experimentar no solamente una, sino multitudes de ingratitudes día tras día. Pero hoy en su amor y su perdón encontramos paz en nuestro interior. Y aunque tal vez nos duela y nos lamentemos, nos muestra que hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. También hay gozo y esperanza de que ahora Él me recibe con amor, que me recibe con perdón, que recibe mis palabras que aunque sean, Señor, gracias. Esas palabras suenen tan pocas y tal vez tan vacías. Cuando Él ve mi corazón, Él se da cuenta que mi corazón ha estado entregado completamente a Él nuevamente. Por eso, mi querida familia, necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo, como dice Hebreos, autor y consumador de nuestra fe, para que no desfallezcamos. Autor y consumador de nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede ser agradecido. Sin fe no hay salvación. Y sin fe y sin agradecimiento vamos a desfallecer. Sin fe y sin agradecimiento se nos van a cansar las piernas otra vez. Nuestros brazos van a querer tirarse al piso. Pero cuando somos agradecidos con el Señor, cuando ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12 que vamos a poder levantarnos nuevamente. Que aunque tengamos manos caídas y rodillas paralizadas, Él nos va a ayudar a levantarnos con fuerza para no desfallecer. Y que con confianza podemos acercarnos a nuestro Salvador, quien con su propia sangre pudo haber quitado el pecado de la ingratitud. Fue Cristo Jesús que con su propia sangre limpió nuestra conciencia de las obras de la muerte para poder servir a Dios. Y qué hermosa promesa nos deja este libro de Hebreos también cuando habla de esta realidad. Nuestra conciencia muchas veces se queda ahí anidando pensamientos. Nuestra conciencia se queda anidando culpa. Uy, tú eres un ingrato, mira todo lo que hablaron allá. Y esa conciencia puede llegar a destruir todo lo que el Señor ha querido armar en nuestro corazón. Pero tú y yo tenemos que aferrarnos a esta hermosa promesa del Señor también, que por su sangre y por su muerte, nuestra conciencia es limpia de todas las obras de la muerte. Nuestra conciencia ahora es limpia de las obras de la ingratitud. Y aunque tal vez recordemos lo que hemos hecho, eso no significa que es lo que somos ahora. Y ahora tú y yo vivimos y servimos a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por poder recordar sus pecados? Decir, gracias, Señor, porque puedo recordar cómo te he fallado. Gracias, Señor, porque puedo recordar cómo he permitido que mi corazón se endurezca
para ahora, cuando se presenta una situación similar, decir, yo ya sé que eso no es bueno. Yo ya sé que eso me va a causar aflicción, pero más importante, yo sé, Señor, que eso me va a llevar a ser un desagradecido contigo. No quiero más. En su misericordia, Él nos ha permitido recordar nuestras fallas, no para señalarnos como ingratos, sino para que nos motive a dar pasos de fe, decir, ya yo no soy aquella persona que era antes. Tú, Señor, me has transformado. Ahora mi conciencia es renovada, ahora mi conciencia es limpia y puedo vivir y puedo servirte solamente a ti, recordando la promesa de salvación y aferrándonos a esa esperanza venidera de que ahora tú y yo pertenecemos a un reino que no se puede mover, un reino que no es destruido. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿No sirves a Dios? ¿No te entregas al Señor y tu vida no es como para Él? Usualmente es falta de gratitud y la Biblia lo confirma. Tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor santo y con reverencia. Familia, el agradecimiento es más que decir con palabras, Señor, gracias. Nuestras acciones de servicio se van a empezar a ver también en todo este ámbito y nos va a llevar a nosotros a vivir nuevamente esos momentos en que nuestra fe se sentía como tan fuerte y firme. Solamente se puede vivir cuando estamos constantemente agradecidos con el Señor, la obra de Cristo, y recordamos la promesa que Él tiene para nosotros. Él volverá. Gracias, Señor, porque tú volverás. ¿Cuánto le dan gracias frecuentemente al Señor por eso? Y por eso este tiempo, ¿verdad?, de Navidad que se acerca, este tiempo de acción de gracias, no debería solamente ser recordar, Señor, gracias que tú viniste a este mundo, sino, Señor, recordar, gracias que como tú viniste a este mundo y moriste por mis pecados y resucitaste y después ascendiste a los cielos, prometiste que ibas a volver, Señor, gracias porque vas a volver y traerás contigo gran gloria y gran majestad para que yo me pueda deleitar todos los días de mi vida. Y es con esa paz, mi querida familia, y es con ese perdón de nuestro amado Jesús que podemos realmente perdonar a quienes han sido ingratos con nosotros. Creo que hablar de todo esto nos revuelve emocionalmente porque uno dice, me ha pasado parecido que a Jesús. Si uno quisiera, aunque no creo que lo hagan, me dice, levanten manos y diga cuántos les ha pasado lo mismo que a Jesús. Y creo que todos levantarían la mano. Me ha pasado parecido, Señor, y me duele. Y mi corazón tal vez se ha llenado de amargura y ahora yo como que vivo de esa manera de ingratitud y amargura contigo, pensando que tú eres igual que los demás. Pero cuando entendemos a la realidad de la palabra de Dios, esa amargura se va, llega el perdón, ¿verdad? Y dejamos de comparar a Jesús con los que nos rodean y decimos, Señor, tú eres diferente, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, tú eres el que viene a dar absolutamente todo, aun cuando nosotros no queramos verte. A los suyos vino y no le recibieron, a los suyos vino y no le conocieron. Ahora la pregunta para nosotros, a ti vino, y por mí yo puedo decir, sí te conocí, Señor, sí te vi, y ahora vivo como para ti en agradecimiento, imperfecto y todo, con mis fallas y con mis errores, con mis pecados, con mis dudas, y en algunos momentos con mi ingratitud, pero sí vivo como para ti. Y eso debería motivarnos a nosotros a reconocerlo y a perdonar a aquellos que nos han sido ingratos para que podamos restablecer lazos de amor. Cuando no hay gratitud, no hay amor. ¿Cómo se dice? Hay rencor. Cuando no hay gratitud, no hay unidad, hay división. Cuando no hay gratitud, no hay ningún lazo que muestre armonía. Y por eso Jesús vino a mostrarnos que a través de su muerte, Él mostró amor, perdón, unidad y gratitud para que podamos vivir de esa manera y así mantener un corazón con acción de gracias, no solo por una semana, sino que podamos tener un corazón lleno de acción de gracias todos los días de nuestras vidas.
Creo que este momento de esta semanita que viene es bonita, a todo el mundo le gusta. Obviamente la acción de gracias es un momento muy especial. Y aunque estas palabras nos incomoden y nos confronten, son necesarias entenderlas para que cuando llegue el día podamos realmente disfrutar, ¿verdad? Preparar nuestro corazón para agradecerle al Señor realmente por todas sus bondades. Que no seamos como el resto del mundo que espera la excusa para llenar una mesa con comida y muchas cosas y por fin mi familia está reunida otra vez y no hay verdadera gratitud, como que no hay amor, no hay unidad, y aunque están todos sentados y aunque están todos comiendo, se siente una tensión, se siente una incomodidad. Y muchas veces todos dicen gracias y se van, pero después de decir gracias y se van, hay una amargura y una tristeza en el corazón de muchos. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a vivir como Cristo. El mundo va a ser ingrato contigo. El mundo te va a rechazar. El mundo te va a decir, con este no cuenten. Pero si Cristo está contigo, ¿a quién más necesitas? Si en esa mesa está solamente Cristo contigo, tienes a todo lo que necesitas. No hay nadie más que pueda compararse con su gloria y su majestad. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento por tu amor, Señor, por tu ternura con nosotros. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón, sabiendo que podemos acercarnos a tu presencia. ¿Cuántas veces, tal vez, Señor, repetimos que podemos venir a tu presencia con libertad, acercarnos al trono de la gracia? Y hoy, Señor, ahora nuestro corazón como que lo piensa 2 veces antes, Señor, de tocar a la puerta y decir, Señor, aquí estoy, volviendo, Señor, con un corazón agradecido a ti. Y yo te pido, amado Señor, que por medio de tu Santo Espíritu quites cualquier cargo de culpa que haya en nuestra conciencia y podamos poner nuestro corazón, Señor, en esa fe de que tú nos recibes con brazos de perdón y con brazos de amor, Señor. Dile, Señor, hoy me acerco a ti con un corazón arrepentido, tal vez lamentándome, Señor, por mi ingratitud. Tal vez pensando que llevaba una vida cercana a ti, Señor, como los discípulos, pero mi corazón en los momentos críticos te rechazaron. Y hoy, Señor, vengo a pedirte perdón, a decirte que fui un ingrato en medio de tus bendiciones, que fui un ingrato en medio de todo tu amor, Señor, derramado, que fui un ingrato, Señor, por todo lo que tú me has dado. Pero hoy vengo, Señor, sabiendo que aunque pueda confesarte, Señor, mi pecado, aunque pueda confesarte, Señor, la dureza de mi corazón, tú me transformas y me llenas, Señor, de amor. Hoy quiero pedirte de manera especial, amado Jesús, que pongas en mi corazón una verdadera acción de gracias. Perdóname, Señor, si tal vez mis pensamientos se han ido en medio de las distracciones y tú has tomado, Señor, el segundo puesto de mi vida, o el tercero, o incluso mi corazón se ha endurecido tanto, Señor, que así como muchos que te seguían, ahora, Señor, ni siquiera me quiero aparecer cerca de tu presencia. Que ahora, Señor, no me quiero aparecer ni siquiera en el trono de tu gracia. No me quiero aparecer en la iglesia. No me quiero aparecer, Señor, en el círculo, Señor, de mi familia en la fe. Y poco a poco me empiezo a sentir solo o sola. Me empiezo a sentir que no cuento con nadie, Señor. Por favor, no permitas que la ingratitud me aleje, Señor, de ti, de este lugar, Señor, y de esta familia, sino que más bien en acción de gracias pueda siempre, Señor, disfrutar, Señor, de tu presencia, de tus bondades, pero sobre todo de recordar tu obra, Señor, en la cruz. Gracias te doy, porque aún siendo yo un ingrato y pecador, tú diste tu vida por mí. Por tanto, tú amaste al mundo, Señor. Y hoy, Señor, queremos decirte que tú viniste al mundo y sí te conocimos, Señor. Y si tal vez tú no lo has conocido y tú no lo has visto,
Si tal vez este es el momento en que tengas que rendir genuinamente tu vida a Cristo, tu Salvador, aquel que ha sido de bendición para tu vida en su gracia y su misericordia, y tal vez lo has visto como ese agente de bondades, tal vez lo has visto como ese agente de ayuda en los momentos difíciles, pero no lo has visto como aquel que te ha salvado, como aquel rey que en lugar de ponerse una túnica real, se puso un delantal de servicio. Dile: Señor, hoy quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Gracias, porque viniste a servir en este mundo, y aunque muchos te rechazaron, y aunque muchos fueron hipócritas, y aunque muchos, Señor, no te conocieron, hoy tu palabra, Señor, me recuerda y me enseña y me confirma de que tú eras el Mesías del cual se había prometido, de que tú eras el Rey y el Mesías Salvador que iba a sufrir por los pecados de muchos, que tú eras el Mesías quien vino a este mundo y aún en medio de los padecimientos cumpliste a cabalidad la voluntad de Dios para que yo no pereciera, para que la paga de mis pecados no sea muerte, sino que la dádiva de vida que solamente viene de ti sea esa vida eterna. Y en acción de gracias, Señor, te doy gracias a ti, porque has perdonado mis pecados, porque me has rescatado, porque tu sangre, Señor, ha pagado y me ha transformado y me ha renovado. Me sigue llevando, Señor, cada día más a vivir como para ti.